Hola, ¿qué tal colegas de Nikonok, el canal? En esta ocasión tenemos aquí un Huawei, el modelo Cro L03. Eh, Nos llega porque tiene un corto total en la línea principal. Bueno, así nos dijeron aparentemente, pero no es un corto total el que tiene. Es un corto de aproximadamente un consumo casi total de lo que entrega la fuente. Mi fuente entrega aproximadamente de 10 amperios y no consume totalmente los 10 amperios, consume solo alrededor de 1.2 amperios. Entonces esto es indicativo que tenemos un corto muy probablemente en una línea principal, no quizás en VBAT, pero sí posiblemente en lo que es VCC Main. Entonces el teléfono hemos comprobado y enciende, aún con el consumo, enciende bien. Se puede escuchar cuando enciende, pero no da imagen. Entonces también esto puede ser un indicativo de que el problema puede estar cerca de los sectores de ya sea el backlight o de las líneas MIPI cercanas a lo que es el conector del display. Ya quitamos lo que es el shelter aquí, el blindaje que trae en la zona del backlight, que esta parte de aquí es se encuentra el circuito completo del backlight con el driver y con los demás componentes que son los que ayudan a subir y aumentar el voltaje y la corriente hasta aproximadamente, depende del teléfono, de 10 a 16 voltios para lo que es la iluminación de la pantalla. Se los voy a mostrar en el microscopio. Aquí tengo lo que es el microscopio. Vamos a poner la placa del teléfono en el holder, en el soporte, para poder ver mejor y más firme. Aquí está. Entonces el equipo nos llega porque tiene ese consumo anormal y que también no da imagen. Entonces vamos a aplicar limpieza. Aparentemente aquí lo intentaron trabajar un poco. Aquí está. Este de acá es el driver del backlight, este pequeño de acá. Estas bobinas y condensadores son los que ayudan a aumentar la corriente. Aquí podemos ver un condensador como que aparentemente fue movido. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver si el corto está en esta línea de acá, porque si es acá, posiblemente uno de los componentes, si tenemos suerte, no será el driver del backlight y posiblemente sea uno de los condensadores o el diodo que está por acá o las bobinas las que estén causando el sobrecalentamiento. Entonces vamos a utilizar el método del Rosin a continuación para ver en qué sector aledaño al driver del backlight o al circuito entero del backlight se encuentra el corto en el dispositivo. Voy a mostrarles, les hice un jumper aquí que es solo para conectar el positivo de la batería a la fuente para poder tener una mejor comodidad, ya que vamos a revisar esta zona de acá que está del otro lado de la placa, que es el circuito del backlight. Vamos a conectarlo. Vamos a aplicar un poco de Rosin. Con eso será suficiente. Y vamos a encender la fuente a continuación. Como podemos ver, ahí está. Calienta lo que es esta parte de acá.
Es muy probablemente que sea o el diodo o el condensador que está movido por acá. Vamos a retirarlo. Vamos a retirar primero el condensador. Si el corto persiste, procederíamos con el diodo, pero es probable que solo sea el condensador que se encuentre en esa zona de ahí. No lo vamos a quitar con calor, vamos a utilizar el cautín. Primero que nada vamos a aplicar un poco de flux. Ahí se alcanzaron a ver un poco mejor. Entonces procederemos a hacer la prueba con la fuente de alimentación, a ver si el problema persiste aún. Si aún persiste, no pasa nada, vamos a quitar el diodo que tenía conexión directa con lo que es el condensador que acabamos de retirar, que se encontraba aquí. Vamos a conectar a la fuente. Entonces aquí ya tenemos conectado. Vamos a encender la fuente. Y el consumo se redujo totalmente a cero. Entonces ahí ya con eso el equipo, vamos a probar primero, porque posiblemente el equipo sí daba imagen, pero lo que no daba era backlight, iluminación en lo que es la pantalla. Entonces, aparte de tener un corto en lo que es en un condensador perteneciente a el circuito completo del backlight, posiblemente ya nos dé imagen y no tenga el consumo. Ya vemos que no tiene el consumo normal que tenía anteriormente. Entonces vamos a armarlo y a probarlo. Ahí ya estamos viendo encender el equipo y ya da imagen. Entonces, con esto ya podemos saber de que el equipo sí tenía un problema en lo que es el circuito del backlight. Estaba bloqueando lo que era la iluminación. Y aparte de eso, al estar ese condensador que retiramos en corto, estaba consumiendo alrededor de 1 amperio o un poco más en lo que es la fuente de alimentación. No consumí el total, no los 2 amperios. Ahora, como podemos ver, el equipo aparentemente se apagó, pero ese problema no es problema directo en el driver de backlight. Simplemente necesitamos sustituir el condensador, porque si no queda con este otro problema. No sé si se aprecia muy bien, pero el equipo no está apagado. Da muy fugazmente lo que es la iluminación y se vuelve a ir. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar por el condensador que acabamos de retirar con otro equipo. Vamos a retirar el mismo componente de un donante y vamos a volver a hacer la prueba.
Bueno, aquí ya instalamos el condensador. Si se fijan bien, el condensador que quitamos, se los voy a poner acá, es un poco más pequeño de hecho. Entonces lo más probable es que hayan visto que tenía un corto, ya sea total o un consumo muy elevado de lo que es el consumo en la batería con la fuente de alimentación. Entonces intentaron sustituirlo por un condensador que no es ni siquiera del mismo tamaño, entonces no es de la misma capacitancia ni tiene los mismos valores de trabajo. Entonces es probable que lo hayan sustituido por uno que no corresponde propiamente a lo que es el driver de Padline. Entonces vamos a hacer la prueba de nuevo. Recuerden que el consumo elevado se fue, tenía más de 1 amperio de consumo, pero ya cuando quitamos el condensador que estaba en corto en la línea del circuito del Padline, la luz o la pantalla se iba y daba solo por momentos al intentar desbloquearlo. Entonces vamos a armarlo otra vez y vamos a probar si la solución fue la acertada. Y ahí está, como podemos ver, la luz, la imagen la da perfectamente. Entonces vamos a explicar, voy a tratar de explicar un poco lo que acaba de pasar con este teléfono. Ahí está, bloquea perfectamente. Ya no tiene el problema de que la pantalla solo daba muy rápidamente al presionar el botón y después se iba. Entonces el problema que tenía este dispositivo móvil en sí era un corto en una de las líneas principales. Probablemente haya sido VCC main, no era un corto en VBAT, ya que el corto, si hubiera sido en VBAT casi 100% o totalmente, si el teléfono no hubiera encendido del todo, y el teléfono sí encendía, entonces el corto no era en una línea principal, lo cual permitía el encendido, pero el consumo era de aproximadamente 1 amperio o más de 1 amperio, y a pesar de que encendiera, el dispositivo no daba imagen, solo daba en totalmente negro la pantalla. Entonces la solución fue sencilla, simplemente quitamos el shell, que es de la zona donde estaba calentando. Vimos que el driver esa zona era el circuito del backlight, que se encarga de la iluminación en todos los dispositivos móviles. Entonces encontramos con el método del Rosin lo que es el componente que estaba causando el corto, o el que estaba en corto. Una vez retiramos el componente, esto es algo muy importante lo que les voy a decir a continuación. Cuando tengan un componente que esté en corto, ya sea, no importa en la línea que sea en VBAT, VCC main, PP1B8, etcétera, la que sea, la línea que sea, el componente que ustedes encuentren que esté en corto, no deben dejarlo así sin el componente, tienen que sustituirlo. Cuando el teléfono ya logró encender, ya con iluminación, todo bien funcionando, vimos que la pantalla se iba muy rápidamente al intentar presionar el botón. Entonces esto se debe a que es muy probable que sea de mucha importancia el condensador que sustituimos. El condensador que estaba en corto, era un condensador más pequeño. Entonces no era un condensador propiamente, ni siquiera estoy seguro que ni siquiera era de este equipo. Entonces otra cosa que tienen que saber, y es muy importante igual, al igual que la sustitución de los componentes que están en corto, es que tiene que ser exactamente el mismo componente, o por lo menos en el caso que sea un condensador o un diodo, sean componentes con exactamente los mismos valores y la misma tolerancia que tengan, porque si no, no funcionará bien. Ese fue el caso en este teléfono. Al parecer encontraron un corto en la línea del backlight, al igual que lo hicimos ahorita en el video, pero lo sustituyeron por un condensador que no era del valor exacto, ni era de la capacitancia, ni el valor, ni siquiera el voltaje. Entonces hicieron
que el teléfono entrara en corto. Entonces ya aquí logramos darle solución. Entonces espero les haya sido de mucha ayuda este video, espero les haya sido de su agrado, les sirva mucho o por lo menos les sirva un poco la teoría acerca de lo que acabo de explicar en este video. Entonces esto ha sido todo por hoy en este video del canal de Nick Unlock. Mi nombre es Joao Arguello y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.